Hola chicos y chicas, bienvenidos sean todos a una nueva clase de Profe Responde. En esta ocasión vamos a terminar toda la unidad que hemos visto de siglo XIX con esta 10ª clase que se titula El impacto de la Primera Guerra Mundial en la cultura del progreso, desde 1914 hasta 1919. Los invitamos a participar en Instagram, estaremos tirando preguntas ahí, así que cualquier duda o consulta que tengan, no duden en visitar nuestra plataforma de Instagram. Bien chicos. Dicho sea eso, entonces partimos con la clase de hoy. El objetivo que tenemos en la clase es determinar el impacto de la Gran Guerra en la cultura del progreso por medio de la comprensión de las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto. Bien, a modo de introducción los voy a desafiar a que podamos ver estas dos pinturas y tratar de comparar los estilos, comparar los personajes que están presentes, tratar de ir comparando los colores también que predominan dentro del cuadro, tratar de ir analizando, por ejemplo, qué sensaciones tienen cuando observan primeramente el cuadro que está acá, del Moulin Rouge, el Molino Rojo, ¿no es cierto? Este es un cuadro de Toulouse-Lautrec en 1890, en la época, ¿no es cierto?, de la Belle Époque, esa época de optimismo, ¿no es cierto?, de la buena vida de la cultura burguesa. Y también este que se llama La Trinchera, que es de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Un cuadro de el señor Otto Dix, que si no me equivoco participó en primera línea de la Primera Guerra Mundial. Él estuvo ahí en las trincheras y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Tómense un tiempo, observen los cuadros, porque al final de la clase vamos a hacer un ejercicio acerca de cómo cambia esta cultura del progreso, esta cultura optimista, en una cultura que podríamos decir que es negativa, ¿de acuerdo? Pesimista, dicho sea de paso. Bien, también vamos a jugar con esto en las clases que tendremos posteriormente. Ver este cambio de pensamiento, este cambio de cultura es muy grande, ¿eh? Bien, sigamos. ¿Cuáles van a ser las causas de la Primera Guerra Mundial? Vamos a hablar primero de una carrera imperialista, ¿de acuerdo? Existía una rivalidad latente entre las potencias imperiales de Europa, que se ven representadas en la pintura que está acá, en la caricatura, donde vemos a la reina Victoria en Inglaterra, ¿no es cierto? Vemos al señor Otto von Bismarck, que representa al imperio alemán. Vemos acá el zar de Rusia. Vemos acá a la República Francesa, representada como una señorita. Y también tenemos acá a el emperador del Japón. Y acá atrás tenemos a un funcionario chino que está reclamando de por qué se están repartiendo mi país entre ustedes si yo nunca les di permiso. En eso consiste el imperialismo, chicos, ¿de acuerdo? Esto está enmarcado bajo las guerras del opio, o la repartición comercial y también territorial de China, ¿de acuerdo? Esto ocurre a lo largo de todo el siglo XIX, en 1860 acaba con la guerra del opio, la segunda guerra del opio, y después hacia 1890 van a haber algunas rebeliones acerca de algunos sectores de la sociedad china, como los Boxers y otros más, que van a intentar desligarse del control británico y también de los alemanes y todas las potencias que ahí tenían intereses creados en el territorio chino, ¿de acuerdo? Ahí se los comento para que profundicen después en Google o si les queda alguna duda la puedan anotar. Había necesidad de recursos primarios, por ejemplo el petróleo, el caucho, minerales, etcétera, que eran los que están mencionados acá por lo menos, bienes que se necesitaban para poder hacer andar máquinas, para poder hacer andar fábricas, para poder producir más, ¿no es cierto? Para que el capitalismo de la época, ese capitalismo industrial, ese capitalismo comercial que esté evolucionando, ¿no es cierto?, rápidamente a otra forma de capitalismo, pueda darle a la nación imperial, cualquiera sea de ellas que está representada acá, la hegemonía, ¿no es cierto?, o el liderazgo en esta carrera, en donde ninguno quiere perder y todos quieren salir primeros, ¿de acuerdo? También hay una expansión industrial y comercial abrumadora, donde Alemania, que fue una de las últimas naciones en unificarse, acuérdense que se unifica en 1870 finalmente, con una guerra contra Francia, también quiere participar dentro de esta competencia imperialista, y Alemania no anda con juegos, Alemania entra con todo. Empieza a ocupar territorios en África, empieza a ocupar territorios en las islas de Oceanía, empieza a ocupar territorios en Indochina, y de esa forma las rutas comerciales que traen estos productos a todo el mundo empiezan a generar roces entre, por ejemplo, incluso Italia, pero por ejemplo Alemania, Inglaterra, lo que sería Japón también va a entrar en guerra con Rusia en 1907. Todo esto va a traer
problemas limítrofes, ¿de acuerdo? Por redes comerciales, por territorios soberanos, etc. Otra de las causas es una formación de bloques y la carrera armamentista. Si vemos acá, en este gráfico que estoy señalando acá, van a ver que hacia 1905 el gráfico nos explica cuál era la producción industrial de la potencia que está señalada. En este caso, Francia, ustedes la pueden ver ahí, no superaban, en este caso, los millones de marcos invertidos en industria militar. Rusia superaba apenas los miles. Alemania no llegaba a los miles en 1905 y Gran Bretaña superaba los 1.000 millones de marcos en este caso, y Austria-Hungría era el más chiquitito que apenas superaba los 500. Pero ya llegando a 1914, que es la fecha en que inicia la guerra, nos damos cuenta que Francia se está armando hasta los dientes, superando en este caso el rango de 1000. Rusia supera ahí a los 1500, casi llegando a los 2000. Alemania da la sorpresa, superando el rango de 3000, lo cual duplica a otras potencias y triplica a otras potencias de producción industrial, como por ejemplo Austria-Hungría, y a Gran Bretaña termina duplicándola, la cual antes era la principal potencia industrial de la época. Entonces nos damos cuenta que en este periodo, que abarca, por ejemplo, de 1905 a 1914, que entendemos como la paz armada, aunque la paz armada comienza antes de 1905, comienza ahí por 1880, cuando se conforma la Triple Alianza. Nos damos cuenta que ninguna de estas potencias se enfrenta directamente en territorio europeo, pero a escondidas se están armando militarmente hasta los dientes. Vean este extraordinario caso que es el de Alemania. Esto es impresionante. También tenemos el caso de la formación de bloques. Como todas estas potencias sospechan que algunas están armando estrategias para armarse militarmente, para abarcar más territorio, para quedar primero en la carrera imperialista, empiezan a armar alianzas para poder protegerse. Y como ustedes sabrán, Italia y Alemania, que fueron las últimas naciones en unificarse y querían entrar también en esta carrera industrial, arman en 1882 la Triple Alianza, a la cual también pertenece Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría es un país de origen, es un pueblo germánico, alemán, que está emparentado con los alemanes. Por lo tanto, también forman parte de esta alianza, ¿de acuerdo? Son también llamadas, en este caso, son potencias imperialistas que están en medio, ¿de acuerdo? Se marcan como potencias centrales acá, ¿de acuerdo? También tenemos, posteriormente ya empezando el siglo XX, la Entente Cordiale, que si no me equivoco, se formó en 1905 o 1907, ahí tengo que ver la fecha, pero comenzando el siglo XX se forma esta Entente Cordial entre el Reino Unido y Francia, y posteriormente se va a unir Rusia, ¿de acuerdo? Eso finalmente queda como la Triple Entente. ¿Qué significa esto? Estas tres potencias empiezan a organizarse en caso de que la Triple Alianza inicie una guerra o algún conflicto armado. Entonces, aquí tenemos ya el panorama completamente formado para que comience la Primera Guerra Mundial. Otra de las causas importantes es el nacionalismo exacerbado, ¿ya? Esto igual es parte de esa cultura del progreso que no tenemos que olvidar. Por ejemplo, en esta propaganda de acantonamiento estadounidense en 1917, aparece representado un soldado alemán, en este caso prusiano, que siempre aparecen con este casco con punta, y lo retratan como una especie de gorila, pie grande, una especie de monstruo, que si ven su garrote está ensangrentado y dice cultura, su cultura es la violencia, la sangre. Este es un animal y que quiere conquistar América, se encuentra que está cruzando el mar, abajo dice América, y que lleva a una mujer, ¿no es cierto?, con pechos al aire, probablemente inocente, víctima de este bruto, un llamado directo a Estados Unidos para acabar con los alemanes, invitar a los jóvenes estadounidenses a acabar con esta nación. ¿De acuerdo? Esta es una caricaturización negativa del pueblo alemán. También tenemos esto que es británico, donde dicen, no sé, ponle alto al 1. Aquí está representado con su casco en punta un soldado alemán que estaba tomando a una mujer y a su hijo, y vemos que aquí aparece un soldado británico representado como un héroe, ¿no es cierto? Ahí parado arriba, dice yo soy mejor que tú, tengo una nación mucho más desarrollada que la tuya, ¿no es cierto? Nosotros somos mejores que ustedes, y le decían unos porque trataban de denostarlos, se les relacionaba a ellos por un tema territorial
con la caída del Imperio Romano, ya que los hunos habían habitado territorios germánicos. Y bueno, es todo un rollo, ¿eh? Ahí aparece el tema de la leyenda de Siegfried, ahí están metidos los hunos. Pero bueno, si quieren profundizar más el tema, pueden revisar por qué le decían hunos a los alemanes. Era una manera peyorativa, una manera negativa de referirse a este pueblo. Era como verlos como una especie de criaturas, no sé, horribles, que pensaban en la barbarie. De acuerdo, lo cual es falso. Era una caricaturización con el objetivo de destacar a mi cultura como la mejor. Mi nación es mejor que la tuya, ¿de acuerdo? Ustedes son los salvajes, son los brutos, parecen animales y son violencia pura, ¿ya? Y tenemos por otro lado una crítica de los alemanes hacia los franceses, donde aparece acá el lema libertad, igualdad y fraternidad, pero sostenida por un soldado colonial, probablemente, ¿no es cierto?, de las colonias africanas del Imperio francés. Francia era una república, le daba la ciudadanía a muchas de sus colonias, pero la gran crítica era que abusaban de ellas materialmente, ¿no es cierto?, utilizaban su mano de obra, y acá aparece, ¿no es cierto?, una figura del burgués con su sombrero de copa, los generales, ¿no es cierto?, atrás, y otras tropas coloniales que están atrás. Y vemos que, en este caso, el lema que tanto orgullo le daba a los franceses, libertad, igualdad y fraternidad, que es de la Revolución Francesa, es sostenido por sus colonias. Es decir, acá ellos dicen los franceses son unos cobardes, ellos mandan a matar las trincheras a sus colonias, ¿de acuerdo? Ellos abusan de ellos, no piensan bien en cuanto a esas culturas que ellos han conquistado, ¿de acuerdo? Entonces vemos que acá cada uno está destacando sus características nacionales y critican aspectos o rasgos de la otra nación, tachándolas como cosas negativas, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta y lo comparamos con el día de hoy, este tipo de propaganda estaría prohibida, sería considerada racista, sería considerada, no sé, que atentaba contra la moral, que induce a la violencia, pero estamos en otra época, ¿de acuerdo? Esto era el siglo XX, recién en pañales, comenzando el siglo XX. Como otro antecedente también hay que tener en cuenta las crisis marroquíes, en este caso Francia y Alemania van a discutir por estos territorios, van a haber dos crisis, primero la de 1905-1906, con el protectorado de Marruecos, esto está al sur de España, por si acaso, está en el norte de África y en la península de Gibraltar. Y también en 1911 va a haber una crisis de Agadir, que está mencionada acá, en Camerún, donde Francia va a tener también una rivalidad territorial con el Imperio Alemán. Los alemanes no estaban con chistes, ellos querían ocupar estos territorios y avanzaban lentamente, disculpen, rápidamente, tratando de adquirir el mayor territorio posible en el continente africano. ¿Ya? Esto van a ser pequeños conflictos que se van a resolver con algunos choques armados, pero no van a representar ningún... no van a ser una guerra, ¿de acuerdo? Van a ser unas crisis territoriales que son una especie de calentamiento antes de la Primera Guerra Mundial. También tenemos otra crisis muy importante, probablemente la territorial más importante, que es la crisis de los Balcanes, donde Rusia, que tenía afanes de unificar la península de los Balcanes en una especie de protectorado o anexionarlos al Imperio Ruso, ya que hay un concepto muy importante acá que es el paneslavismo. ¿Qué es el paneslavismo? Es un sentimiento, ¿no es cierto?, de unificación o de una gran Rusia, ¿ya? Los eslavos eran un grupo étnico originario de Rusia que después de muchas migraciones terminó ubicándose acá en la península de los Balcanes. Entonces, lo que era Serbia, Bosnia, Montenegro, Bulgaria, Rumanía, Albania, Macedonia y Grecia, todas estas naciones están relacionadas étnicamente, es decir, históricamente también, con Rusia, con la gente de Rusia. Por eso Rusia tenía la intención de unificar todos estos territorios que estaban muy divididos. También vemos los intereses del Imperio Otomano que estaban en volver a recobrar estos territorios que se le habían sido quitados por la misma independencia de estas naciones, y también Austria-Hungría tenía intereses con Bosnia-Herzegovina, que está acá, y también con Serbia, de mantenerlas unidas dentro de su imperio, ¿ya? Los Balcanes siempre son retratados como una olla a presión. Estos chiquillos es una olla a presión. Nunca saquen esa imagen de su cabeza. Esto está a punto de estar. Bien. ¿Cómo estalla esta olla? De la siguiente forma. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que aparece en esta representación pintada acá, ¿no es cierto?, donde el nacionalista serbio Gavrilo Princip, que es este caballero que está sosteniendo una pistola en su mano,
dispara al único heredero de un imperio muy grande, que es el Imperio Austrohúngaro, y que está viviendo porque es una suerte de Frankenstein. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este imperio es muy frágil. El Imperio Austrohúngaro tiene millones y millones de personas que hablan muchas lenguas distintas. No hablan, por ejemplo, el alemán solamente, sino que se hablan otros dialectos, bosnios, otros dialectos eslavos que no tienen nada que ver con los austríacos. Entonces, el Imperio Austrohúngaro es una especie de collage que está a punto de caerse. Ya es como el regalo que le hicieron al día del papá cuando eran chicos y que el papá lo fue acumulando. Bueno, eran como muchos de esos regalos que estaban a punto de caerse, ¿de acuerdo? Era imposible tenerlos a todos unidos. También, después del asesinato de este caballero, que era el único heredero, comienza la movilización militar de las alianzas previas, donde la Triple Alianza empieza a movilizarse contra la Triple Entente, y el inicio de la Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914, después de este atentado. ¿Por qué causa coyuntural? ¿Por qué? Porque esta causa, este atentado, este evento, este acontecimiento, tiene la particularidad de que desencadena todas las otras causas que yo les he mencionado antes. Cobran sentido y empiezan a moverse a través de este acontecimiento. ¿Por qué les muestro esta imagen? Bueno, si ustedes se dan cuenta, Europa es un continente pequeño y la Primera Guerra Mundial va a tener un desarrollo principalmente en el continente. Sin embargo, también se va a desarrollar en diversas partes. Por ejemplo, algunos submarinos, o hay en este caso, bueno, ¿cómo se dice esto? Relatos que hablan, ¿no es cierto?, de que en las costas de Chile, un submarino que estalló, aunque en realidad eso lo veremos después en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde hay más fuentes y más testimonios de esta guerra. También se van a librar algunas batallas acá, en la costa del Pacífico y en Oceanía, y también en África. El norte de África, por ejemplo, también va a ser víctima de estas guerras. Se le llama también Primera Guerra Mundial porque va a ser la primera guerra, como ustedes pueden ver acá, donde las naciones que están marcadas en verde van a participar con las potencias aliadas, se les va a conocer en este caso como países aliados, y las potencias que están en amarillo o en naranjo en realidad, que ustedes ven acá, van a ser todas las potencias y naciones que van a pelear con las potencias centrales, ¿de acuerdo? Ahí ven Italia, que está en verdes, porque Italia al comenzar la guerra se cambia de bando, y aquí ven a Turquía, que está marcado en amarillo, porque al comenzar la guerra Turquía va a formar parte de las potencias centrales, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. ¿Cuáles van a ser las etapas del conflicto? Esto es bastante breve porque en la PSU difícilmente nos van a preguntar en detalle qué ocurrió con las fases de la guerra, sino que se van a centrar más que nada en las causas y en las consecuencias. Las etapas del conflicto van a ser las siguientes. Primero, como fase europea, hay que entender la guerra de movimientos, que es cuando se empiezan a mover y a movilizar todas las fuerzas militares de ambas alianzas. Después, la guerra de posiciones o de trincheras. Ocurre una estabilización y estancamiento de la guerra. ¿Por qué? Porque las trincheras impedían que hubieran territorios ganados y que hubiera combates a campo abierto constante donde hubiera un ganador decisivo. Era imposible. Era una carnicería donde moría gente constantemente. Nadie ganaba realmente en la guerra de las trincheras. Hay una crisis del conflicto con la retirada de Rusia en 1917, producto de una crisis interna que veremos en la siguiente clase, o en siguientes clases en realidad, y finalmente la rendición de las potencias centrales en 1918. También está la fase mundial, donde hay que destacar el ingreso a Estados Unidos en 1917 después del hundimiento del submarino Lusitania por parte de los alemanes, y también recordar el telegrama Zimmermann, que era un telegrama supuestamente interceptado por la inteligencia estadounidense, en donde Alemania quería persuadir a México para que ingresara en la Primera Guerra Mundial y meterlo contra los gringos. Sin embargo, eso va a fallar, ¿de acuerdo? También las batallas de las colonias africanas, esto, bueno, lo dice la palabra, y en tercer lugar los combates en el Lejano Oriente y en el Pacífico que les comenté en la diapositiva anterior. ¿Cómo termina esta guerra? Bien, termina con el armisticio entre los aliados y el Imperio Alemán en 1918, se iniciaron las negociaciones de paz para dar término al conflicto. Tras la Conferencia de Paz de París, en 1919, emergieron una serie de acuerdos entre los aliados y los países derrotados, donde van a destacar los tratados de paz como el Tratado de Versalles, que es firmado entre Alemania, a la cual se le va a culpar de ser la responsable de incitar, promover y hacer que dure esta guerra. Es decir, se va a culpar a Alemania de casi todo lo que aconteció en este tiempo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el Imperio Austrohúngaro después de esta guerra termina dividido. Se divide y vamos a ver en un mapa, termina siendo insignificantemente pequeño en comparación al imperio que era antes de esta guerra.
En cambio, Alemania permanece íntegro, permanece como una nación. Se le van a quitar terrenos, como la Alsacia y la Lorena, Francia se los queda, acá en Versalles, y esto va a provocar en Alemania un sentimiento de revanchismo tremendo. ¿De acuerdo? Es como cuando te echan la culpa de algo que tú no hiciste completamente. Obviamente no vas a quedar con la conciencia tranquila, vas a querer venganza. Eso pasa con los alemanes en Versalles, la principal causa de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también el Tratado de Saint-Germain con Austria, de Trianon con Hungría, donde en este caso se separa Austria-Hungría, el Tratado de Neuilly con Bulgaria y de Sèvres con Turquía. Acá hay una imagen referencial de la primera página del Tratado de Versalles. ¿Qué pasa con las consecuencias? A nivel demográfico, muchas bajas militares y civiles. Las muertes civiles son menores que en la Segunda Guerra Mundial, ojo con eso. Acá, a pesar de que los civiles se ven involucrados en el conflicto armado, la muerte en millones no se compara con la Segunda Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial mueren aproximadamente entre 9 y 10 millones de personas, contando entre militares y civiles, ¿de acuerdo? Había sido hasta aquel entonces la guerra con el mayor número de decesos en un conflicto armado. Por eso se llama la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Hay un descenso en la natalidad, producto de que mueren muchos hombres jóvenes en edad fértil, y cambios en los grupos etarios en composición por sexo. Las mujeres empiezan a abundar en Europa, ¿de acuerdo? En cuanto a lo social, un empobrecimiento de la población, hay una pauperización de los sueldos, de la calidad de vida, surgen los nacionalismos, no solamente ahora en las potencias industriales, también en otros países surge y se fortalece una identidad nacional muy fuerte, especialmente el concepto de revanchismo, que ya les comenté con el caso de Alemania. Hay cambios sociales también en el rol de la mujer, donde podemos ver acá que aparece una propaganda de guerra haciendo que compren bonos de guerra para financiar la guerra. Y acá aparece una mujer, ¿no es cierto?, que está trabajando en una industria. Las mujeres durante la Primera Guerra Mundial van a ser de vital importancia, ya que van a integrarse masivamente al mercado laboral. ¿Cómo? A través de la industria van a construir balas, van a construir cascos, van a preparar raciones de alimento para los soldados y una vez terminada la Primera Guerra Mundial van a empezar a organizarse para exigir derechos. En este caso, dentro de la historia del feminismo, se abre la puerta para lo que era el sufragismo, ¿no es cierto? Que era un movimiento del feminismo que buscaba en esta oleada representación política, ¿de acuerdo? A través del voto, por el presidente, por los congresos, por los parlamentos, por todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eso gracias al ingreso masivo de la mujer en la industria en este caso. También a nivel económico, el aumento de la inflación y el endeudamiento, especialmente en Europa. Estados Unidos se convierte, en este caso, chicos, en potencia comercial hegemónica, ya que empieza a prestarle plata a las naciones europeas para poder reconstruir el continente. Y hay una destrucción de infraestructura e industrias, lo que hace que se paralice el continente europeo casi en su totalidad durante esta guerra. ¿Qué consecuencias políticas es importante mencionar acá? Si ustedes se dan cuenta acá, lo que sería Alemania pierde territorios como el que está marcado acá, Danzig, se crea el Estado de Polonia. Por fin los polacos van a tener su Estado. El territorio industrial muy rico en acero y industrias importantes para la guerra se le quita a Alemania, que es lo que está en naranjo al medio, la Alsacia y la Lorena, y se le entrega a Francia. Tenemos todos estos países nuevos, empieza a aparecer Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria, y miren lo pequeño que queda Austria. Cuando Austria era casi todo lo que está aquí marcado en naranjo, Austria termina reducido casi a un 20% de lo que originalmente era el imperio austro-húngaro. Es impresionante. Bien, consecuencias para Chile. Como ustedes bien sabrán, Chile no se queda fuera de todo este concierto y aumenta la exportación de salitres a Europa durante la guerra. De hecho, si miramos este cuadro que habla acerca de los ingresos fiscales de Chile, ¿por qué ingresos fiscales? Recuerden que el mayor ingreso fiscal se producía por el impuesto del salitre que el Estado de Chile hacía a los privados ingleses o alemanes extranjeros que sacaban el mineral del país, ¿de acuerdo? Entonces, en este periodo, si ustedes se dan cuenta, cuando comienza la guerra en 1914 hay un declive de la producción y exportación. Como en toda guerra, los mercados se contraen, pero a fines del primer año ya empieza a aumentar la producción de salitre, ¿de acuerdo? Es un mito decir que el ciclo de salitre en Chile acaba con la Primera Guerra Mundial. De hecho, no. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí en 1920, a pesar de que hay un declive producto de la producción del salitre sintético fabricado en Alemania, hay de nuevo una alza en 1920 y el ciclo del salitre continuará positivamente, aunque en una decadencia irreductible e insalvable, hasta la crisis de 1929, ¿de acuerdo? Van a haber cambios en la producción salitrera hacia el final de la guerra, donde ustedes se dan cuenta que aquí cae
la importación, pero después comienza nuevamente a importarse. Salir a Europa, ¿por qué? Porque tenían que reconstruir los campos de cultivo que habían sido destruidos por bombas, por las trincheras, por la guerra en sí, que estaban incultivables en Europa. Así que recuerden que decir que el salitre sintético acabó con la producción salitrera de golpe es un mito. Sí va a dar un golpe fuerte, pero no va a ser el golpe final. El golpe final es la crisis de 1929. Otro elemento importante para destacar dentro de este fenómeno son las consecuencias en el mundo. En primer lugar, la Revolución Rusa en 1917 ocurre durante la Primera Guerra Mundial. Todo este apasionante fenómeno que va a destacar todo el siglo XX es importante conversarlo en clases posteriores. Sin embargo, tienen que entender que la Revolución Rusa, el del Octubre Rojo de los bolcheviques de 1917, ocurre durante la Primera Guerra Mundial. No pueden olvidar eso. Y también la consolidación de dos potencias después de esta guerra. Japón va a pelear con los aliados. Las potencias aliadas me refiero a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia. ¿De acuerdo? Entonces Japón gana dentro de esta Primera Guerra Mundial. ¿Por qué puse la bandera del Imperio japonés? Probablemente esta bandera la forman después, pero la bandera del sol naciente, este símbolo, representa lo que va a generar el hecho que Japón ganara dentro de la Primera Guerra Mundial, que se consolida como un imperio nacionalista, ¿no es cierto? El culto al emperador, esa identidad japonesa que se inventa en ese tiempo, y que empieza a convertirse en una potencia dentro de las costas del Pacífico imparable. También tenemos el caso de Estados Unidos, que va a convertirse en el principal beneficiario de esta guerra, ya que recordemos que no tuvo enfrentamientos directos dentro de su territorio y va a ser un gran prestamista durante este tiempo. ¿De acuerdo? Bien, para terminar entonces estas 10 clases es importante mencionarles lo siguiente, y recordemos los cuadros que vimos en el principio, ¿ya? El título de esto es El fin del siglo largo. Aquí tenemos a Eric Hobsbawm, historiador inglés, que acuña estos términos del siglo largo y el siglo corto. ¿Qué hay que rescatar de esto? Primero que nada, se acaba el siglo largo, que él considera comienza en 1789 con la Revolución Francesa y que termina en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, es decir, un siglo de casi, no, exactamente, 125 años, un siglo muy largo para él. ¿Por qué? Acuérdense, la historia muchas veces tienen que ir interpretándola con los actores, con los fenómenos, con los procesos y las estructuras que dan forma a cierto periodo de tiempo. Este historiador se la juega para decir entonces que este siglo comienza con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial. Comienza otro siglo con otros actores, otro tipo de pensamiento, otras perspectivas, otras ideologías que se manifiestan distintas al siglo anterior. Tengan en cuenta que aquí comenzamos ya con la Revolución Rusa, donde vemos que se perfila la Guerra Fría posteriormente, ¿no? La Guerra Fría oculta. Esa idea entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Que los va a llevar finalmente a la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Se habla de que comienza un siglo pesimista. ¿Por qué? Porque se critica la idea del progreso infinito que vimos en clases anteriores. Es un siglo feliz, el siglo de la Belle Époque, ese siglo burgués, ¿no es cierto?, del paseo, el cine, de la camaradería, ¿no es cierto?, de esa cultura optimista, de que todo va a ser bien gracias a la ciencia, ya que hay evidencia, ¿no es cierto?, de las contradicciones del discurso progresista. Se van a evidenciar todas estas contradicciones. Un caso importante es, por ejemplo, la idea de las verdades absolutas y las verdades relativas. El siglo XX es el siglo del relativismo. ¿Por qué? Comienzan, por ejemplo, con las ideas de Albert Einstein, después Martin Heidegger con su filosofía, ¿no es cierto? Empiezan a cuestionarse un montón de cosas, el existencialismo del siglo XX, cuál es el rol del hombre en este mundo, cuál es la verdad. Nuestras verdades ya no son tan claras como lo pensábamos en el siglo XIX. El siglo XX es un siglo de incertidumbres. ¿Cuál es el rol del hombre en este lugar? ¿De acuerdo? Así que les dejo todas estas inquietudes, todas estas dudas y también algunas cosas que aclaré en esta última diapo para que nos apasione este siglo y nos sumerjamos en las siguientes clases que vengan más adelante. Bien chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy, espero que estén bien, cuídense, de acuerdo, tomen todas las medidas para estar bien ustedes y sus familias y nos vemos en Instagram, donde estaremos participando con algunas preguntas importantes que pueden aparecer dentro de la PSU. ¿De acuerdo chicos? Un abrazo a cada uno de ustedes, nos vemos, chao.